Mucho gusto, mi nombre es Fabián Steven Gómez Grisales de la Universidad del Quindío, de la licenciatura en Matemáticas. Mi propuesta para este video, para la cátedra multidisciplinar, es cómo enseñar matemáticas a través de problemáticas de la vida real, en específico de, de problemáticas del medio ambiente. Primero, quiero hablar sobre un problema que tenemos en las aulas de matemáticas, en las clases de matemáticas. Y es que estamos desconectando al estudiante de la realidad para llevar problemas que no tienen nada que ver con lo que uno realmente llegaría a utilizar matemáticas. ¿Qué me refiero por esto? Con esto, por ejemplo, imaginemos que queremos plantear un ejercicio a los estudiantes para que apliquen un concepto aprendido en clase. Por ejemplo, razones trigonométricas. Y entonces el problema que planteamos es, bueno, muchachos, Juan se fue a comprar una escalera para poder colocar un cuadro en su habitación o en la sala. Entonces él colocó la escalera en un ángulo de 30 grados respecto al suelo, calcular la altura que quedó en la escalera respecto al suelo o algo de ese estilo. Y como vemos, entonces esos problemas son demasiado específicos. Eso parece que solo básicamente el estudiante queda con, con la noción de que las matemáticas solo se pueden utilizar en el aula de clase, porque son demasiado específicas. Quiero decir, si el ejemplo es, si el ejemplo es colocar una escalera para colgar un cuadro y saber a qué altura uno queda, pues eso no hay, ahí no hay utilidad. De hecho, el estudiante mismo lo siente y por eso nos hace preguntas del estilo como, bueno, profe, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? Entonces la idea de esto es que al plantear problemáticas más reales, más del entorno, que estén más cercanos al entorno del estudiante, esa pregunta se responda sola. Entonces, antes de empezar a explicar mi propuesta, quiero explicar eh, un poco en qué me ayuda o por qué es importante esto, esta propuesta que estoy haciendo para mi vida personal y profesional. En lo profesional, porque me ayuda a alejarme de ese enfoque tradicional, que es el que se estaba explicando antes, de ir al tablero y copiar contenido y que el estudiante simplemente sea alguien que recibe la información de forma pasiva. O sea, pues al menos las teorías actuales a las que venimos trabajando nosotros en licenciatura en matemáticas son teorías en las que el estudiante tiene un rol más activo, que construye su propio conocimiento. Es decir, que cuando el estudiante está participando constantemente y no está simplemente sentado en el asiento mirando información, aprende de manera significativa. Es decir, que es un conocimiento que se le va a quedar por mucho más tiempo, va a entender para qué sirve y va a aprender cómo utilizarlo y llevarlo incluso a otras partes por fuera del ámbito en el que lo está aprendiendo. Entonces esto es muy importante en lo que se refiere a mi vida profesional. En la vida personal creo que es increíblemente importante porque, miren, para uno plantear este tipo de proyectos con los estudiantes es necesario saber del tema. Por lo tanto, plantear algo, por ejemplo, con problemas ambientales, me hace mucho más consciente del mundo en el que vivimos hoy en día y de los problemas que tenemos. Entonces es supremamente importante. Acá en esta diapositiva, como pueden ver, puse enfoque tradicional y modelación ambiental. Ese enfoque tradicional me refiero a eso de que el estudiante sea una persona pasiva en su aprendizaje y que básicamente se trate de memorizar las cosas en vez de entenderlas y utilizarlas. Y la modelación ambiental va hacia un lado totalmente diferente. El estudiante se encarga de todo su proceso. Primero nosotros planteamos un problema y el estudiante se encarga de recoger los datos para poder resolver ese problema. Se encarga de analizarlos y luego de hacer una reflexión respecto a esos datos y el análisis que hizo. Entonces hay un trabajo mucho más profundo en, en, en los procesos que hace el estudiante.
Siendo así, quiero hablar primero de los estándares básicos de aprendizaje. Y es que en este documento se habla, incluso desde los lineamientos curriculares, se habla que el estudiante debería, a través de la matemática, desarrollar ciertas cosas, como por ejemplo la modelación de fenómenos de la vida real, el pensamiento crítico y además que nosotros como profesores deberíamos intentar hacer un trabajo interdisciplinar, es decir, traer cosas de otras materias como las ciencias sociales, las ciencias naturales, entre otros, al aula de matemáticas. Y este tema en específico nos ayudaría a lograr eso. Ya vamos a ver cómo se desarrolla el pensamiento crítico a través de los procesos que el estudiante debe hacer. Quiero hablar primero de, antes del estudiante, hablar de el profesor. Y un poquito va conectado cómo va a cambiar un poco este proyecto eh, a mi vida profesional. Y es que pasar esa evolución del rol docente pasa de ser un transmisor de contenido a ser más bien un facilitador, un guía que coloca las actividades correspondientes, necesarias o que le interesen, le llamen la atención al estudiante para que el conocimiento sea mucho más simple, es decir, que estudien algo que les guste. ¿Sí? En vez de ser algo que el profesor le colocó y toca estudiarlo porque si no, no pasamos el examen, sea algo que el estudiante diga, esto me interesa y esa motivación es necesaria para que haya un aprendizaje significativo en el estudiante. Siendo así, quiero mostrar algunos de los procesos que el estudiante tiene que hacer en este tipo de proyecto que nosotros vamos a plantear. Y es, por ejemplo, primero no solo decirles directamente qué problema hay, sino decirles que observen un comportamiento que haya. Entonces uno podría pensar en una fase de observación, que identifiquen si realmente hay un problema, es decir, hey muchachos, vayan, miren si en la casa se desperdicia agua, por ejemplo. Entonces ellos pasan una fase de recolección de datos y es en la casa de ellos, entonces ellos pueden recoger toda esa información de su entorno. No es necesario ni siquiera buscar en internet. Luego hablamos de una fase de recolección, es decir, el estudiante ya no solo identifica el problema, sino que empieza a capturar esos datos y a escribirlos y a guardarlos de forma sistemática. Por eso tiene que plantearse también un plan para recoger esos datos. Tenemos la modelación, que es lo que se necesita para analizar esos datos y luego predecir qué va a pasar en el futuro o sacar conclusiones respecto al análisis que se haya hecho. Y ahí hay claramente mucha matemática y de muchos temas que se pueden utilizar, se pueden hacer un montón de cosas. Y luego la acción, que es interpretemos los datos, formulemos hipótesis y tratar de encontrar soluciones a ese problema. Vamos a verlo con algunos ejemplos en específico. Entonces, por ejemplo, a nivel micro, ¿a qué me refiero con micro? Que es el entorno inmediato del estudiante. Podríamos mirar el impacto de una gota de agua en el hogar. Podemos colocar un problema básico, decirles al estudiante desperdicio invisible de agua en actividades cotidianas. Entonces, el estudiante va a decir, bueno, voy a ver en qué lugares podríamos llegar en mi casa a desperdiciar agua. ¿Sí? Entonces ellos van a empezar a recolectar datos. ¿Cuál es la idea? Que eso se haga en grupos y luego en cada una de las fases hacer una socialización de lo que van encontrando los estudiantes. Primero, para guiarlos y segundo, para que si algún estudiante que de pronto no encontró nada o no se le ocurre cómo encontrar ese problema en su casa, es decir, no encuentra en dónde se desperdicia el agua, escuchando a sus compañeros y al profesor, diga, ah, ya sé dónde mirar. De ahí pasamos a la segunda fase, la recolección de datos. Entonces los estudiantes miden los litros utilizados diariamente, al bañarse, a lavar platos, a lavar ropa. Y es que acá hay una parte muy importante, por ejemplo, para el pensamiento métrico, porque los estudiantes deben entender o darse cuenta, ser conscientes de que un líquido se mide en litros, que cómo deben recolectar esos datos, caer en cuenta de que si por ejemplo miden, dependiendo del instrumento que midan, van a tener una precisión distinta en esa cantidad de litros que están midiendo.
Entonces hay muchas cosas que podemos utilizar ahí que son parte de la matemática y hay un potencial impresionante. Luego pasamos a la modelación, que ahí los estudiantes recogen todos esos datos y lo pueden colocar en tablas, en gráficos, en porcentajes, y dependiendo de lo que uno quiere enseñar, se pueden modelar de mil formas, utilizando muchísimos conceptos matemáticos dependiendo del nivel en el que uno esté. Esto se puede hacer a sexto, incluso en 11. Bueno, tal vez esto es un poco más difícil, esa parte de la modelación, pero se puede hacer de una forma muy básica y realmente se puede lograr. Entonces acá hay un potencial impresionante para enseñar esas matemáticas y que no quede solo como, profe, ¿y eso para qué me sirve? Sino que estamos haciéndolo con algo de la inmediatez y ya es un problema real y salen de clase, van a hacer el trabajo y vuelven con diferentes resultados. Entonces se vuelve una clase mucho más interactiva entre el estudiante y el profesor y ya empiezan a discutir sobre qué utilizar, cómo utilizar esas herramientas, me sirve, no me sirve, incluso llega un punto en donde ellos mismos consultan, bueno, cómo puedo analizar esto, y más ahorita que se puede utilizar la IA. Ahí la IA deja de ser un problema a ser una herramienta que podemos usar. Y por último, la acción, que es esa parte reflexiva. Entonces el estudiante empieza a analizar esos datos y puede tomar conciencia de decir, bueno, si es en el nivel local, yo puedo tomar decisiones en esto y decir, por ejemplo, bueno, puedo crear un plan, voy a, en vez de bañarme de tal forma y quedarme cantando en la ducha y tal, no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces puede tomar decisiones a partir de una reflexión, de un pensamiento crítico y de los datos recogidos y de su propio modelo que haya creado para poder hacer estos análisis y poder tomar decisiones. Entonces ahí vemos todo lo que les estaba explicando antes de modelación, de pensamiento crítico, de la importancia de la ciudadanía, de los estándares básicos de aprendizaje. De acá se sacan muchas cosas, es un potencial impresionante. Un nivel meso, que es como un nivel medio, y es por ejemplo a nivel, por ejemplo, municipal. Yo creo que, al menos para mí, eh, desde que estaba pequeño, incluso hasta ahora, sigo viendo, por ejemplo, en los barrios que en cada esquina hay una cantidad de basura ahí tirada y todo. Y entonces, por ejemplo, podemos hacer eso a un nivel más pequeño, porque decirles que vayan por todas las ciudades sería complicado, pero puedo decirles que lo hagan en el barrio y luego decir que si todo el mundo, o sea, si en ese barrio, si en toda la ciudad se comporta lo mismo que en ese barrio, traten de generalizar cuánta basura se genera y que tenemos un problema gigante porque lo dejamos específico en el suelo y no se alcanza a recoger toda la basura por parte de la entidad correspondiente. En este caso, pues voy a pasar un poco de explicar cada uno eh, de los procesos que hace el estudiante y más quiero centrarme como en el ejemplo en sí. Entonces se puede hacer incluso a nivel municipal, por ejemplo, con las basuras. Como digo, esto es en este municipio, se puede hacer con nuestros estudiantes de acá, de Armenia. Y por último, el nivel macro, yo creo que un ejemplo muy clásico cuando nos hablan de problemas con el medio ambiente, que es la temperatura a nivel global, la temperatura del planeta. Y entonces en vez de mostrar simplemente gráficas y todo, podríamos empezar a coger los datos que se generan a través de estudios y tratar de analizarlos nosotros mismos. Entonces esto ayuda a que los estudiantes comprendan mejor, se empapen más del tema, creen más conciencia y además estamos enseñando matemática. Entonces, en general, ¿cuáles son las fases? La fase 1 es, los estudiantes recogen datos brutos y acá el estudiante tiene que cuantificar esos datos básicamente. Eh, Hay una fase 2 que es la información estructurada, que básicamente vas a hacer una transformación de esos datos para poder analizarlos de mejor forma. Una fase de reflexión crítica, ¿sí? Que es cuando ya a través del modelo que creo, cómo, qué acciones puedo tomar o qué estoy entendiendo respecto a estos datos que me están dando y qué resultados puedo obtener. Y por último, llega la fase 4, que es después de todo este proceso, queda un aprendizaje del concepto matemático en una situación de la vida real y además una conciencia ambiental. Por último,
quiero hacer unas conclusiones para la propuesta hecha en este video. La principal y general que quiero que se queden con esta idea es que enseñar matemáticas desde contextos reales ya no es una opción metodológica, sino que es una necesidad para la formación. ¿Y por qué digo esto? Ahí vienen las tres conclusiones secundarias que quiero hacer, o tres pilares principales para esa conclusión general. Y la primera es que va más allá de la fórmula. Tenemos que hacer que los estudiantes ya no piensen que matemáticas es aprenderse una fórmula, saber en qué condiciones se aplica y aplicarlo en cierto orden y listo. Eso es hacer matemáticas. Y sí, es una parte de las matemáticas, pero también hay un pensamiento crítico detrás de eso. También tienen que saber que se aplica por fuera del aula. Y ahí va la segunda, que los estudiantes a raíz de eso sean estudiantes que sepan obtener datos, saber leer datos o informes que se hacen o estudios que se hacen, interpretarlos y luego que ellos mismos sean capaces de generar soluciones o pensar, oye, yo podría aportar a este problema de tal forma después de haber hecho un análisis por ellos mismos y saber si de pronto el análisis que le están dando, los resultados que están dando en un estudio tienen sentido o no tienen sentido. Y eso es totalmente necesario, incluso en los estándares de aprendizaje lo piden, es necesario incluso en política, en todos los aspectos que uno quiera de la vida. Entonces es una necesidad enseñar las matemáticas desde esos contextos reales y un ejemplo de esto podría ser la educación ambiental. Y por último, yo creo que hacer todo esto hace que los estudiantes ganen primero una una solidez de los conceptos matemáticos muy interesantes, porque ya no es solo saberse una fórmula, sino aplicarla a su vida diaria, a su contexto, y eso los deja mucho más preparados si hay realmente un aprendizaje significativo. Y tras de eso, si utilizamos problemáticas que tenemos nosotros, pues en la sociedad, eh, tendríamos seres humanos o sí, ciudadanos mucho más conscientes y con un pensamiento crítico, muy que sería muy interesante y probablemente una sociedad mejor. Siendo más, muchas gracias.